Luciana llegó al edificio más alto de la ciudad con sus zapatos rotos y una carpeta vieja. Los empresarios se rieron en su cara. Pero lo que ella traía en esa carpeta iba a destruir todo lo que ellos creían saber sobre el poder. El ascensor del edificio Meridian Tower olía a perfume caro y a cuero nuevo. Luciana Mendoza lo supo desde el momento en que las puertas se abrieron en el piso 42. Ella no pertenecía a ese lugar. No por lo que era, sino por lo que parecía. Llevaba unos jeans gastados en las rodillas, no por moda, sino por el tiempo. Una camiseta blanca con un diseño que ya casi no se distinguía. Y unos zapatos, esos zapatos. La suela derecha estaba despegada en la punta y hacía un sonido ridículo cada vez que daba un paso sobre el mármol pulido del pasillo. Un sonido que parecía gritar: «Esta chica no tiene nada». Pero Luciana caminaba derecha, con la barbilla levantada, con una carpeta marrón apretada contra el pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. Y tal vez lo era. La recepción del piso 42 era más grande que toda la casa donde Luciana había crecido. Había un escritorio de cristal con bordes plateados, 2 sillones blancos que parecían sacados de una revista, y detrás, un ventanal que mostraba toda la ciudad como si fuera un juguete. Andrea, la recepcionista, levantó la mirada. Sus ojos recorrieron a Luciana de arriba a abajo en menos de 2 segundos. Y en esos 2 segundos ya había decidido todo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tengo una reunión», dijo Luciana. Andrea parpadeó. «¿Una reunión? ¿Con quién?» «Con el señor Alejandro Carrasco». Esta vez, Andrea no parpadeó. Se quedó completamente quieta, como si alguien le hubiera contado un chiste que no entendía. «¿Tú tienes una reunión con el señor Carrasco?» «Sí». «¿Él te está esperando?» «No exactamente». Andrea dejó escapar una risa corta. No cruel, pero sí condescendiente. Esa clase de risa que dice: «Pobrecita, no sabe dónde está parada». «Mira, cariño, el señor Carrasco no recibe a nadie sin cita previa. Y hoy tiene la agenda completamente llena. Si quieres, puedes dejar tu nombre y...» «Mi nombre es Luciana Mendoza», lo dijo con una calma que hizo que Andrea se detuviera. «Mendoza», repitió Luciana. «Como el edificio que está al final de la avenida del puerto. Como la antigua constructora que levantó la mitad del centro comercial donde usted probablemente compra su ropa». Andrea abrió la boca, pero no dijo nada. «Necesito ver al señor Carrasco», continuó Luciana. «Y créame, él va a querer verme a mí». Hubo un silencio tenso. Andrea miró la carpeta marrón, miró los zapatos rotos, miró los ojos oscuros de Luciana. Y algo en esos ojos la hizo tomar el teléfono. «Felipe, hay una joven aquí que dice que necesita ver al señor Carrasco. Dice que se llama Mendoza». Del otro lado de la línea se escuchó una pausa, y luego una risa. Felipe Bravo era el tipo de hombre que había aprendido a sobrevivir en el mundo corporativo siendo útil para los poderosos. No era el más inteligente, ni el más talentoso, pero sabía exactamente cuándo reír con el jefe, cuándo callar y cuándo mirar hacia otro lado. Cuando colgó el teléfono, se giró hacia Alejandro Carrasco, que estaba sentado detrás de un escritorio de vidrio firmando documentos, sin levantar la vista. «Señor, hay una chica en recepción. Dice que se apellida Mendoza y que necesita verlo». Alejandro no levantó la mirada. «Mendoza», repitió, como probando la palabra en su boca. «¿Qué Mendoza?» «No lo sé. Andrea dice que es joven. Muy joven». Alejandro soltó el bolígrafo y se reclinó en su silla. Tenía 53 años, el cabello gris peinado hacia atrás con precisión milimétrica y una mandíbula que parecía hecha para dar órdenes. Todo en él gritaba poder, desde el reloj que costaba más que un departamento hasta la forma en que miraba a las personas, como si estuviera calculando cuánto valían. «¿Mendoza?», volvió a decir, esta vez con una media sonrisa. «Ese apellido ya no vale nada en esta ciudad, Felipe. ¿No te enteraste?» Felipe sonrió. No porque fuera gracioso, sino porque Alejandro esperaba que lo hiciera. «Dile que pase», dijo Alejandro de pronto. Felipe lo miró sorprendido. «¿En serio? ¿Por qué no?» «Estoy aburrido. Y quiero ver qué tiene que decir una Mendoza que viene a mi oficina sin cita, sin traje y probablemente sin un centavo». Felipe asintió y salió de la oficina. 3 minutos después, la puerta se abrió, y Luciana Mendoza entró al mundo de Alejandro Carrasco.
La oficina era obscena de grande. Así la describió Luciana en su mente. Obscena. Había más espacio vacío que muebles, como si Alejandro quisiera que cada persona que entrara se sintiera pequeña. Y funcionaba. Funcionaba con todos. Pero Luciana no había caminado 3 horas desde el otro lado de la ciudad para sentirse pequeña. Alejandro la miró desde su silla sin levantarse. A su lado, de pie, estaban Felipe y otros 2 hombres de traje que Luciana no conocía. Uno de ellos tenía los brazos cruzados. El otro sostenía un café y la miraba como quien mira a un insecto que se coló por la ventana. Luciana Mendoza, dijo Alejandro, pronunciando cada sílaba con una lentitud casi teatral. Bienvenida a Grupo Carrasco. ¿A qué debo el honor? Luciana se paró frente al escritorio. No se sentó. No le habían ofrecido asiento, y ella no iba a pedirlo. Vengo a hablar sobre esta empresa, dijo. Alejandro levantó una ceja. ¿Sobre esta empresa? ¿Qué quieres saber? ¿Estás buscando empleo? Porque normalmente eso se hace por recursos humanos. Piso 12. Los 3 hombres se rieron. Luciana no se movió. No estoy buscando empleo, señor Carrasco. Entonces, ¿qué buscas? Luciana respiró profundo. Lo que iba a decir sonaba absurdo. Lo sabía. Sonaba como la frase de una película barata, de esas que pasan a la medianoche y que nadie se toma en serio. Pero ella se lo tomaba en serio, porque era verdad. Esta empresa es mía. El silencio duró exactamente 3 segundos, y luego vino la risa. Los otros 2 hombres se miraron entre sí, y también se rieron, como si fuera lo más gracioso que habían escuchado en años. ¿Tuya? Alejandro se limpió una lágrima del ojo. ¿Esta empresa es tuya? Sí, cariño. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Yo construí este imperio con mis propias manos. Cada piso de este edificio lleva mi apellido. Cada contrato tiene mi firma. Cada centavo que genera esta compañía pasa por mis cuentas. ¿Y tú vienes aquí, con esos zapatos, con esa carpeta, a decirme que esto es tuyo? Sí, repitió Luciana sin bajar la voz. Alejandro la estudió. Por primera vez dejó de reírse. No porque la tomara en serio, sino porque algo en la terquedad de esa chica le llamó la atención. Era como ver a un ratón plantarse frente a un león y negarse a correr. De acuerdo, dijo, cruzando los brazos. Tienes 30 segundos. Convénceme de que no estás loca. Luciana abrió la carpeta. Adentro había documentos amarillentos, algunos con los bordes doblados, otros protegidos con plástico transparente. Había también una fotografía en blanco y negro, un sobresellado y lo que parecía ser un acta notarial. Mi abuelo se llamaba Manuel Mendoza, comenzó Luciana. Hace 31 años, él fundó una empresa de construcción en esta misma ciudad. Era pequeña, pero era honesta. Construyó escuelas, puentes, mercados. La gente lo respetaba. Alejandro no dijo nada, pero sus ojos se movieron hacia los documentos. Hace 24 años, continuó Luciana, mi abuelo se asoció con un hombre que le prometió expandir el negocio. Le dijo que juntos podrían convertir esa pequeña constructora en algo enorme. Mi abuelo confió en él. Le dio acceso a las cuentas, a los contratos, a todo. Luciana sacó la fotografía en blanco y negro. En ella se veían 2 hombres dándose la mano frente a un edificio en construcción. Uno era un hombre moreno, de manos grandes y sonrisa sincera. El otro, ese hombre, Luciana colocó la foto sobre el escritorio y señaló al segundo hombre. Es su padre, señor Carrasco, Héctor Carrasco. La sonrisa de Alejandro se congeló. No desapareció. Se congeló. Como si alguien hubiera presionado pausa en su rostro. Mi abuelo confió en su padre, dijo Luciana. Y su padre le robó todo. Cambió los documentos legales. Movió las propiedades a su nombre. Sacó a mi abuelo del negocio que él mismo había creado. Y cuando mi abuelo intentó pelear, su padre usó sus contactos para destruirlo. Le quitó todo. La empresa, la reputación, hasta la dignidad. Alejandro no se movió. Mi abuelo murió sin un peso, dijo Luciana, y su voz tembló por primera vez, solo un instante. Pero no murió sin pruebas. Levantó el sobresellado. Esto, dijo, es el acta original de constitución de la empresa, con el nombre de mi abuelo como fundador y socio mayoritario. Su padre nunca logró destruir este documento porque mi abuelo lo escondió. Lo guardó durante años en un lugar donde nadie lo buscaría. Y antes de morir,
Se lo dio a mi abuela. Y mi abuela me lo dio a mí. El silencio en la oficina era tan denso que Luciana podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Felipe había dejado de sonreír. Los dos hombres de traje se miraban entre sí, y Alejandro Carrasco miraba el sobre sellado como si fuera una bomba. «Eso no prueba nada», dijo finalmente, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. «Tal vez no», dijo Luciana, «pero lo que está adentro de este sobre, combinado con los registros notariales que ya solicité a la oficina del Archivo Estatal, eso sí prueba algo. Prueba que la base legal sobre la que se construyó todo su imperio no le pertenece». Alejandro se puso de pie lentamente. «Escúchame bien, niña», dijo, y su voz bajó a un tono que era peor que cualquier grito. «No sé quién te mandó, no sé qué estás buscando, pero si crees que puedes entrar a mi oficina y amenazarme con unos papeles viejos y una historia triste...». «No estoy amenazando a nadie», lo interrumpió Luciana. «Estoy reclamando lo que es mío. Nada aquí es tuyo». Alejandro golpeó el escritorio con la palma abierta. El sonido retumbó en la oficina. Los vasos de agua vibraron. Felipe dio un paso atrás, pero Luciana no se movió, ni un centímetro. Lo miró directamente a los ojos. «Mi abuelo dijo que algún día un Mendoza volvería a este edificio, que algún día alguien de nuestra familia miraría a un Carrasco a los ojos y le diría la verdad. Él no pudo hacerlo. Mi padre no pudo hacerlo. Pero yo estoy aquí». Alejandro la miraba con una mezcla de furia y algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que su poder, su dinero y sus abogados no podían comprar. Miedo. «Usted tiene una semana», dijo Luciana. «Una semana para revisar esos documentos, hablar con sus abogados y entender lo que está pasando. Después de eso, mi abogado se comunicará con los suyos. Y entonces veremos quién es el verdadero dueño de este lugar». Luciana dejó la carpeta sobre el escritorio, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con el mismo paso firme con el que había entrado. Sus zapatos rotos hicieron ese sonido ridículo sobre el mármol, pero esta vez nadie se rió. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. Felipe fue el primero en hablar. «Señor, ¿está bien?». Alejandro no respondió. Estaba mirando la carpeta, mirando la fotografía de su padre dándole la mano a un hombre al que había destruido. Y por primera vez en muchos años, Alejandro Carrasco no sabía qué hacer. Luciana salió del edificio y caminó 3 cuadras antes de detenerse. Se recargó contra una pared de ladrillos al lado de una tienda cerrada y respiró. Le temblaban las manos, le temblaban las piernas, le temblaba todo. No se había dado cuenta de lo aterrorizada que estaba hasta ese momento. Adentro de esa oficina, frente a ese hombre y sus trajes y su poder, había actuado como si no tuviera miedo. Pero la verdad es que el corazón le latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Sacó su teléfono. La pantalla estaba rajada de esquina a esquina. Marcó un número. «¿Martín? Luciana, ¿cómo te fue? ¿Entraste? ¿Te dejaron pasar?» «Entré». «¿Y? ¿Qué pasó?» Luciana se pasó la mano por el rostro. Estaba sudando a pesar del frío. «Primero se rieron de mí». «¿Quiénes?» «Todos. Carrasco, su asistente. Los tipos de traje que estaban ahí. Se rieron como si yo fuera un chiste. Pero les dejaste los documentos, ¿verdad?» «Les dejé todo. La foto, el acta, la carpeta completa». «¿Y cómo reaccionó Carrasco?» Luciana cerró los ojos. Recordó el momento exacto en que la risa desapareció del rostro de Alejandro. Recordó cómo sus ojos cambiaron, cómo el color de su cara se transformó, cómo golpeó el escritorio. Tuvo miedo, Martín. Lo vi en sus ojos. Tuvo miedo. Del otro lado de la línea, Martín guardó silencio un momento. Entonces funcionó. Funcionó la primera parte. Pero esto apenas empieza. Y Martín, este hombre no va a quedarse quieto. Tiene dinero, tiene abogados, tiene poder. Y yo tengo una carpeta vieja y unos zapatos rotos. Tienes la verdad, Luciana. Y tienes a tu abuela, que lleva 30 años guardando esa verdad para este momento. Y me tienes a mí. Luciana sonrió por primera vez en todo el día. Eso espero. ¿Dónde estás? Paso por ti. Estoy a 3 cuadras del Meridian Tower, al lado de una tienda de pinturas cerrada. No te muevas. Llego en 15 minutos. Luciana colgó y se dejó caer lentamente hasta quedar sentada en el suelo,
con la espalda contra la pared. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor. Autos, personas, ruido. Nadie la miraba. Nadie sabía lo que acababa de hacer. Nadie sabía que una chica de 21 años, con zapatos rotos y sin un centavo en el bolsillo, acababa de declararle la guerra al hombre más poderoso de la ciudad. Y mientras esperaba a Martín, Luciana miró hacia arriba, hacia el piso 42 del Meridian Tower. Las ventanas brillaban con la luz del atardecer. «Voy a recuperar lo que nos quitaron, abuelo», pensó. «Te lo prometo». No sabía si podría cumplir esa promesa, pero de algo estaba segura. Ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, en el piso 42, Alejandro Carrasco tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Licenciado Paredes», dijo con la voz tensa. «Necesito que venga a mi oficina. Ahora. Es urgente». Del otro lado, una voz calmada respondió. «¿Qué sucede, Alejandro?» Alejandro miró la fotografía sobre su escritorio. Su padre, joven, sonriente, dándole la mano a Manuel Mendoza. 2 hombres, un sueño compartido, y una traición que había construido un imperio. «Tenemos un problema», dijo Alejandro. «Un problema con el apellido Mendoza». Colgó. Se reclinó en su silla, y en el silencio de su oficina millonaria, con toda la ciudad a sus pies, Alejandro Carrasco sintió algo que no había sentido desde que era un niño. La sensación de que el suelo debajo de sus pies no era tan sólido como creía. Martín llegó exactamente en 15 minutos. Conducía una camioneta vieja que hacía más ruido que los zapatos de Luciana. Cuando ella subió, él la miró con los ojos enormes. «¿Estás bien?» «Estoy temblando». «Pero estás entera». «Estoy entera». Martín arrancó y condujo en silencio por un par de calles. Luciana miraba por la ventana sin ver nada realmente. Todo lo que veía era la cara de Alejandro, su risa, y luego su miedo. «¿Vamos a casa de doña Carmen?», preguntó Martín. «Sí, necesito contarle todo». La casa de doña Carmen estaba en un barrio que alguna vez fue próspero. Las calles eran angostas, las fachadas de colores deslavados, y los vecinos se conocían por nombre. No había porteros ni cámaras de seguridad. Solo puertas abiertas y el olor de comida casera que salía de cada ventana. Doña Carmen estaba sentada en el patio trasero, como siempre. Tenía 78 años, las manos arrugadas y fuertes, y unos ojos que habían visto demasiado para una sola vida. Cuando escuchó la puerta, no se levantó. Solo giró la cabeza y sonrió. «Ya regresaste, mi niña». Luciana se acercó y se sentó a su lado. Martín se quedó de pie en la puerta, respetuoso, como siempre hacía cuando estaban en esa casa. «Abuela», le entregué los documentos. Doña Carmen asintió lentamente. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, de algo más profundo. «¿Y qué dijo ese hombre?» Primero se rió mucho, pero cuando vio la foto del abuelo, cuando le conté la historia, dejó de reírse. Doña Carmen levantó la mano y la puso sobre la mejilla de Luciana. Su palma era áspera y cálida. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti», susurró. «Tan orgulloso. Abuela, tengo miedo. Carrasco no va a dejarnos en paz. Tiene todo el poder del mundo». «No, mi niña. Tiene dinero. Tiene abogados. Tiene edificios grandes y trajes caros. Pero no tiene lo que tú tienes». «¿Qué tengo yo?». Doña Carmen sonrió. Esa sonrisa que había sostenido a toda la familia durante 30 años. Esa sonrisa que apareció cuando no tenían para comer, cuando los vecinos murmuraban, cuando el mundo entero les daba la espalda. «La verdad», dijo doña Carmen, «y la verdad, mi amor, es lo único que no se puede comprar». Alejandro Carrasco no durmió esa noche. No porque no pudiera, sino porque no se lo permitió. Se quedó en su oficina hasta las 3 de la madrugada, sentado frente al escritorio con la carpeta de Luciana abierta como una herida. La fotografía en blanco y negro estaba a su izquierda, el acta notarial a su derecha, y en el centro, el sobre sellado que aún no había abierto. Lo miraba como se mira a una serpiente dormida, con respeto, con distancia, y con la certeza de que en cualquier momento podía morderlo. Felipe se había ido a las 11. Los otros 2 ejecutivos, mucho antes. Solo quedaba Alejandro, el zumbido del aire acondicionado y el reflejo de la ciudad en los ventanales. Miles de luces allá abajo.
Miles de personas que no tenían la menor idea de que el hombre más poderoso de esa ciudad estaba sentado en la oscuridad, con miedo. A las 3:15, Alejandro finalmente abrió el sobre. Lo hizo con las manos firmes. No iba a permitir que le temblaran. Era Alejandro Carrasco. Había cerrado negocios millonarios mirando a los ojos a hombres que querían destruirlo. Había sobrevivido crisis económicas, traiciones de socios, demandas internacionales. Un sobre viejo con papeles amarillentos no iba a quebrarlo. Pero cuando leyó el contenido, cuando vio la firma de su padre al lado de la firma de Manuel Mendoza, cuando leyó las cláusulas originales que establecían una sociedad al 50%, cuando encontró el anexo donde se detallaba que Manuel Mendoza había aportado el terreno, el capital inicial y los primeros contratos, Alejandro cerró el sobre. Se levantó, caminó hasta el ventanal y apoyó la frente contra el vidrio frío. Su padre le había contado una historia muy diferente. Una historia donde Héctor Carrasco había construido todo desde cero, donde no hubo socios, donde no hubo ningún Mendoza. Una historia limpia, perfecta, heroica. La historia de un hombre que se hizo a sí mismo. Pero ese sobre contaba otra historia. Una historia sucia. Una historia donde el éxito de los Carrasco estaba construido sobre los huesos de otra familia. «Papá», murmuró Alejandro contra el vidrio. «¿Qué hiciste?» El vidrio no respondió. La ciudad tampoco. A las 7 de la mañana, el licenciado Paredes entró a la oficina de Alejandro. Era un hombre bajo, delgado, con lentes redondos y una calma que resultaba casi irritante. Nada lo alteraba, ni los juicios más complicados, ni los clientes más difíciles, ni las amenazas más graves. Paredes era el tipo de abogado que podía leer la noticia más devastadora con la misma expresión con la que leía un menú de restaurante. Pero esa mañana, cuando terminó de revisar los documentos de la carpeta, hasta él se quedó en silencio más tiempo del normal. «¿Y bien?», dijo Alejandro desde su silla. No se había cambiado de ropa. No se había afeitado. Sus ojos estaban rojos. Paredes se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y se los volvió a poner. Ese gesto. Siempre que hacía ese gesto, significaba que estaba pensando algo que no quería decir. «El acta es real», dijo finalmente. «¿Cómo lo sabes?» «Conozco el formato de las actas notariales de esa época. Conozco la firma del notario, Sebastián Quiroga. Él falleció hace 15 años, pero su oficina sigue activa y sus archivos están disponibles en el registro estatal. Si esta chica ya solicitó una copia certificada del registro original», dijo que lo hizo. Paredes asintió. «Entonces tenemos un problema». «¿Qué tan grande?» Paredes cruzó las manos sobre la mesa. Si el acta original demuestra que Manuel Mendoza fue cofundador y socio mayoritario de la empresa que luego se convirtió en Grupo Carrasco, y si se puede probar que la transferencia de propiedad se hizo de manera fraudulenta, estamos hablando de una demanda que podría cuestionar la legitimidad de todo el grupo. Alejandro sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. «No todo», dijo, más como una súplica que como una afirmación. «Alejandro, escúchame. El derecho tiene memoria. Si la base fundacional de Grupo Carrasco fue una sociedad legítima que se disolvió de manera irregular, cualquier tribunal podría ordenar una revisión completa. Estamos hablando de auditorías, congelamiento de activos, investigaciones. Eso no va a pasar. Puede pasar». «Dije que no va a pasar». Alejandro se puso de pie. Su voz retumbó en la oficina vacía. Paredes no se inmutó. «Alejandro, siéntate». «No me digas que me siente, Paredes. Tú trabajas para mí. Trabajo contigo. Y llevo 20 años haciéndolo. Así que siéntate y escúchame». Había algo en el tono del abogado que hizo que Alejandro obedeciera. No por sumisión, por respeto. Paredes era probablemente la única persona en el mundo que podía hablarle así. «Tenemos opciones», dijo Paredes. «La primera es negar todo. Decir que los documentos son falsos, que la chica es una estafadora, y llevar esto a los tribunales. Podemos alargar el proceso durante años. Tenemos los recursos para hacerlo. ¿Y la segunda? Negociar. Ofrecer una compensación económica a cambio de que la familia Mendoza firme un acuerdo de confidencialidad y renuncie a cualquier reclamo legal. ¿Cuánto? Depende. Si los documentos son legítimos y ella tiene un buen abogado, podría pedir entre el 10 y el 20% del valor actual del grupo.
Alejandro soltó una risa amarga. ¿20%? ¿Tienes idea de cuánto es eso? Tengo muy buena idea. Por eso te estoy dando una tercera opción. ¿Cuál? Paredes se inclinó hacia adelante. Averiguar todo sobre Luciana Mendoza. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Con quién habla? ¿Quién la asesora? Si tiene algún punto débil, lo encontramos. Si tiene deudas, las encontramos. Si cometió algún error, lo encontramos. Y usamos esa información para desacreditar su caso antes de que llegue a un tribunal. Alejandro miró a Paredes. Por un momento, algo dentro de él se resistió. Una voz pequeña, casi olvidada, que decía: «Eso es exactamente lo que hizo tu padre». Pero esa voz duró apenas un segundo. «Hazlo», dijo Alejandro. «Quiero saber todo sobre esa chica. Todo». Paredes asintió. Recogió los documentos con cuidado y se puso de pie. «Alejandro», dijo antes de llegar a la puerta. «Una cosa más». «¿Qué?» «El sobre que ella dejó. Los documentos originales. Si son legítimos, ella cometió un error grave al dejarlos aquí. Esas son sus pruebas principales. Sin ellas no tiene nada», completó Alejandro. «Exacto». Los dos hombres se miraron. No hacía falta decir más. El mensaje estaba claro. Cuando Paredes se fue, Alejandro se quedó solo. Tomó la fotografía en blanco y negro y la miró durante un largo rato. Su padre se veía joven, fuerte, seguro de sí mismo, igual que Alejandro ahora, y al lado, Manuel Mendoza, con esa sonrisa honesta que solo tienen las personas que todavía confían en el mundo. Alejandro abrió el cajón de su escritorio y guardó la fotografía adentro. La guardó boca abajo, para no tener que ver esa sonrisa. Luego tomó su teléfono y escribió un mensaje. Un mensaje corto, directo, sin firma. Lo envió a un número que Felipe le había conseguido en menos de una hora. El número de Luciana Mendoza. Y después se sirvió un café como si nada hubiera pasado. Porque así funcionaba Alejandro Carrasco. Primero el miedo, luego la calma, y después el golpe. Luciana se despertó a las 6 de la mañana, en la cama que había sido suya desde los 13 años. Una cama individual con un colchón delgado y sábanas que su abuela lavaba cada domingo con jabón de barra, porque el detergente era demasiado caro. La casa de doña Carmen tenía 4 habitaciones, un baño, un patio con una higuera que daba frutos amargos en verano, y una cocina donde todo olía a cebolla y a café recalentado. No era bonita. Las paredes tenían grietas que nadie había reparado en años. El techo de una de las habitaciones tenía una gotera que solo aparecía cuando llovía fuerte, y la puerta principal cerraba con un candado porque la cerradura se había roto hacía tanto tiempo que nadie recordaba cuándo. Pero era un hogar. Luciana lo sabía porque cada rincón de esa casa tenía una historia. La marca en la pared del pasillo era de cuando ella tenía 8 años y trató de colgar un cuadro para el cumpleaños de su abuela. La mancha en el techo de la cocina era del día en que Martín intentó cocinar y casi incendió la estufa. Y la silla rota en el patio. Esa silla era la favorita de don Manuel. La silla donde se sentaba a ver el atardecer y a contarle a Luciana historias de cuando la ciudad era diferente. «Un día, Lucianita», le decía, «esta ciudad va a recordar nuestro apellido. No con lástima, con respeto». Luciana se levantó, se lavó la cara con agua fría y bajó a la cocina. Doña Carmen ya estaba ahí, como siempre. La abuela se despertaba antes que el sol. Decía que dormir demasiado era un lujo que los pobres no podían darse. «Buenos días, abuela». «Buenos días, mi amor. Siéntate». Hice café. Luciana se sentó y aceptó la taza. El café estaba aguado, como siempre, porque una bolsa tenía que durar toda la semana. Pero estaba caliente, y en las mañanas frías eso era suficiente. «¿Dormiste?», preguntó doña Carmen. «Poco. Yo tampoco». Se miraron, y en esa mirada había 30 años de espera, de paciencia, de dolor acumulado. 30 años desde que Héctor Carrasco le quitó todo a Manuel Mendoza. 30 años desde que don Manuel llegó a esta casa con las manos vacías, y le dijo a su esposa: «Nos lo quitaron todo, Carmen, todo». Doña Carmen nunca lloró ese día, ni el siguiente, ni el de después. Se puso de pie, se ató el delantal y dijo: «Entonces vamos a empezar de nuevo». Y eso hicieron. Don Manuel trabajó como albañil en las obras que antes eran suyas. Cargó ladrillos en edificios que llevaban el nombre de otro. Mezcló cemento bajo el sol
mientras los Carrasco lo hacían desde oficinas con aire acondicionado. Y cada noche, cuando regresaba a casa con las manos destrozadas y la espalda rota, se sentaba en su silla del patio y le decía a Carmen: «Guardé los papeles. Los tengo bien guardados. Algún día servirán». Carmen asentía, y le servía la cena. Y no decía nada más, porque Carmen sabía algo que Manuel nunca entendió del todo. La justicia no llega cuando uno quiere, llega cuando uno está listo. Y ahora, 30 años después, sentada frente a su nieta en esa cocina pequeña con café aguado y paredes agrietadas, Carmen supo que el momento había llegado. «Luciana», dijo la abuela, «lo que hiciste ayer fue valiente, pero necesito que entiendas algo». «¿Qué cosa?» «Alejandro Carrasco no es como su padre. Héctor era un ladrón, sí, pero era un ladrón torpe. Actuaba por ambición, sin pensar en las consecuencias. Alejandro es diferente. Alejandro piensa, calcula, y cuando se siente amenazado, ataca». «Lo sé, abuela». «No, no lo sabes. No todavía». Doña Carmen puso su taza sobre la mesa. «Cuando tu abuelo intentó pelear hace años, Héctor le mandó gente a la casa, no para golpearlo, para asustar, para dejar claro que si seguía molestando, las consecuencias serían peores. Tu abuelo dejó de pelear ese día, no por cobarde, sino porque tenía una familia que proteger». Luciana apretó la taza con ambas manos. «Yo no tengo miedo, abuela». «Lo sé, y eso es lo que me preocupa. El miedo, mi niña, a veces nos protege. Te permite ver las trampas antes de caer en ellas. Prométeme que vas a ser cuidadosa». «Te lo prometo». Doña Carmen extendió la mano y tomó la de su nieta. «Tu abuelo luchó con el corazón. Tú vas a luchar con la cabeza. Eso es lo que él habría querido». A las 10 de la mañana, Luciana se reunió con Martín en una cafetería pequeña del centro. El lugar se llamaba El Refugio, y era exactamente eso, un refugio. Mesas de madera dispareja, sillas que no combinaban, y un dueño que nunca te apuraba por la cuenta. Martín ya estaba ahí cuando ella llegó. Tenía 23 años, la piel morena, el pelo rizado que nunca se peinaba, y unas manos que siempre estaban haciendo algo. Escribiendo, tecleando, armando. Martín era programador. Autodidacta. Había aprendido a programar en una computadora prestada de la biblioteca municipal, y ahora hacía trabajos independientes que le daban justo lo suficiente para ayudar a su madre y guardar un poco cada mes. Luciana y Martín se conocían desde los 15 años. Se habían hecho amigos en una fila de espera para solicitar una beca escolar. Ninguno de los dos la consiguió, pero consiguieron algo mejor, alguien que los entendía. «Tengo noticias», dijo Martín antes de que Luciana se sentara. «Buenas o malas, depende de cómo las mires». Martín giró su computadora portátil hacia ella. «Estuve investigando toda la noche. Grupo Carrasco tiene 14 subsidiarias, 3 fondos de inversión y participaciones en al menos 6 empresas más. Todo está registrado bajo una estructura legal que parece un laberinto. Pero aquí es donde se pone interesante», señaló un diagrama en la pantalla. «La empresa original, la que fundó tu abuelo con Héctor Carrasco, se llamaba Constructora Meridian. Esa empresa nunca se disolvió formalmente. Lo que hicieron fue cambiar el nombre a Grupo Carrasco y reorganizar la estructura accionaria. Pero el registro mercantil original de Constructora Meridian sigue activo. Está dormido, pero activo». Luciana frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa que si tu abuelo era socio mayoritario de Constructora Meridian, y esa sociedad nunca se disolvió legalmente, técnicamente, las acciones de tu abuelo todavía existen». Luciana se quedó mirando la pantalla. Las letras se veían borrosas. No por la pantalla, por las lágrimas que estaba conteniendo. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro de lo que dicen los registros públicos, pero necesitas un abogado que interprete esto legalmente. Alguien bueno, alguien que no le tenga miedo a Carrasco». «¿Y dónde voy a encontrar un abogado así? Ni siquiera puedo pagar un café». Martín sonrió. Esa sonrisa que siempre aparecía cuando tenía un plan. «Resulta que tengo un primo segundo que trabaja en un despacho de abogados especializados en litigios corporativos. No es un despacho grande, pero son tercos como mulas y no pierden muchos casos. Le conté tu historia. Quiere conocerte». «¿Le contaste sin preguntarme?» «Luciana, no tienes tiempo para ser orgullosa.
Carrasco probablemente ya tiene a 10 abogados trabajando en tu contra. Necesitas ayuda. La necesitas ahora. Luciana lo miró. Quería enojarse. Quería decirle que no tenía derecho a tomar decisiones por ella. Pero Martín tenía razón. Y en el fondo, Luciana sabía que el orgullo era un lujo que tampoco podía darse. ¿Cómo se llama? Emiliano Torres. Y antes de que preguntes, sí, aceptó tomar el caso sin cobrar por adelantado. Si ganan, cobra un porcentaje. Si pierden, no cobra nada. ¿Por qué haría eso? Martín cerró la computadora. Porque le dije que una chica de 21 años, con zapatos rotos y sin un centavo, entró sola a la oficina de Alejandro Carrasco y le dijo en la cara que la empresa era suya. Y me dijo que cualquier persona con ese valor merece que alguien la defienda. Luciana no dijo nada por un momento. Luego asintió. Está bien. ¿Cuándo puedo verlo? Mañana a las 9, en su oficina. Estaré ahí. Martín pagó los 2 cafés. Luciana no protestó. Hacía tiempo que habían dejado atrás la vergüenza de esas cosas. Entre ellos no había cuentas, había confianza. Y eso valía más que cualquier número. Cuando salieron de la cafetería, el sol estaba alto, y la ciudad se movía con esa prisa indiferente de siempre. Luciana miró hacia el horizonte, hacia donde se levantaba el Meridian Tower, brillante y enorme contra el cielo. Martín, dijo sin dejar de mirar el edificio. ¿Sí? ¿Crees que voy a poder con esto? Martín se detuvo a su lado. También miró el edificio. Creo que Carrasco no tiene idea de con quién se metió. Luciana medio sonrió, pero la sonrisa duró poco, porque en ese preciso momento, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo una línea. Retira tu reclamo. No quieres saber lo que pasa si no lo haces. Luciana sintió el frío recorrerle la columna. Le mostró el teléfono a Martín. Él leyó el mensaje. Su mandíbula se tensó. Ya empezó, dijo Martín en voz baja. Luciana guardó el teléfono. Se quedó mirando el edificio un segundo más, y luego dijo, con una voz que era más fuerte que el miedo. Sí, ya empezó. El despacho de Emiliano Torres estaba en el 3er piso de un edificio que parecía estar peleando contra el tiempo. La fachada era de ladrillo viejo. El elevador no funcionaba desde hacía meses, y la escalera crujía en cada peldaño como si estuviera contando los años que llevaba sin una reparación. Pero cuando Luciana abrió la puerta de cristal opaco que decía Torres y Asociados, abogados, algo cambió. El interior era pequeño pero impecable. Había estantes llenos de libros de derecho con los lomos gastados de tanto uso. Un escritorio de madera oscura con pilas ordenadas de expedientes. Y en la pared, en lugar de diplomas ostentosos, había una sola frase enmarcada en letras negras sobre fondo blanco. La justicia no se compra, se defiende. Luciana se quedó mirando esa frase un momento. ¿Te gusta?, dijo una voz desde el fondo. Emiliano Torres apareció detrás de una puerta lateral. Era más joven de lo que Luciana esperaba. 30 y pocos años, barba corta, ojos claros y una presencia tranquila que contrastaba con la energía nerviosa del mundo legal. Vestía una camisa arremangada hasta los codos y llevaba un bolígrafo detrás de la oreja, como si se le hubiera olvidado ahí. La escribió mi padre, dijo Emiliano, señalando la frase. Era abogado de oficio. Defendía a personas que no podían pagar un abogado. No ganó mucho dinero, pero durmió en paz cada noche de su vida. Suena como alguien que me habría caído bien, dijo Luciana. Le habrías caído bien a él también. Emiliano extendió la mano. Emiliano Torres, Martín me contó tu historia. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Luciana se sentó. Martín, que había llegado con ella, se quedó de pie junto a la puerta como un guardaespaldas silencioso. Emiliano abrió una carpeta que ya tenía sobre el escritorio. Luciana reconoció algunos de los documentos. Eran copias de los registros públicos que Martín había encontrado en línea. Antes de empezar, dijo Emiliano, necesito que entiendas algo. Este caso no es simple. Alejandro Carrasco tiene un ejército de abogados, algunos de los mejores del país, y tiene algo más peligroso que abogados. Tiene influencia, jueces que le deben favores, funcionarios que cenan en su casa, periodistas que dependen de sus contratos publicitarios. Pelear contra él no es solo un caso legal, es una batalla contra un sistema. Lo sé, dijo Luciana. ¿Y aún así quieres continuar? No tengo opción. Si no peleo ahora,
Nadie va a pelear nunca. Y lo que le hicieron a mi abuelo va a quedar enterrado para siempre. Emiliano la miró fijamente. Luciana sostuvo la mirada. No era un desafío. Era una declaración. Una promesa silenciosa de que no iba a echarse atrás. De acuerdo, dijo Emiliano. Entonces vamos a hacer esto bien. Cuéntame todo desde el principio. No omitas nada. Ni lo bueno ni lo malo. Necesito saber exactamente con qué contamos. Y Luciana habló. Le contó sobre don Manuel. Sobre cómo su abuelo había empezado con nada. Un terreno heredado de su padre. Un préstamo pequeño de una cooperativa local y unas manos que no le tenían miedo al trabajo. Le contó cómo levantó la constructora Meridian ladrillo por ladrillo, literalmente. Cómo al principio él mismo mezclaba el cemento, cargaba los materiales, dormía en las obras para asegurarse de que todo estuviera bien. Le contó sobre los primeros contratos. Escuelas públicas, puentes pequeños, mercados de barrio. Nada glamoroso, nada millonario. Pero cada obra se entregaba a tiempo, sin fallas, con materiales de calidad. Y eso, en una ciudad donde las constructoras cortaban esquinas y robaban presupuestos, era algo extraordinario. Le contó cómo la reputación de don Manuel creció, cómo el gobierno empezó a buscarlo para proyectos más grandes, y cómo, un día, apareció Héctor Carrasco. Mi abuelo decía que Héctor era encantador, dijo Luciana, que tenía una sonrisa que te hacía confiar en él inmediatamente, que hablaba de sueños grandes, de construir algo que cambiara la ciudad. Y mi abuelo, que era bueno pero no era ingenuo, le creyó, porque Héctor le ofreció exactamente lo que necesitaba, capital y contactos para dar el siguiente paso. ¿Y la sociedad se formalizó?, preguntó Emiliano. Sí, 51% para mi abuelo, 49% para Héctor. Mi abuelo ponía la empresa, el terreno y la experiencia. Héctor ponía el dinero y los contactos políticos. ¿Y qué pasó? Luciana respiró hondo. Los primeros 2 años fueron buenos. La empresa creció. Ganaron contratos grandes. Construyeron el primer centro comercial de la ciudad. Mi abuelo estaba feliz. Pensaba que había encontrado al socio perfecto. Pero no lo era. No. Héctor empezó a mover cosas sin que mi abuelo lo supiera. Cambió el nombre del contador. Trajo a su propio abogado. Empezó a firmar contratos sin consultarle. Y cuando mi abuelo se dio cuenta de que algo andaba mal y pidió una auditoría, Héctor ya había movido las propiedades de la empresa a una nueva sociedad. Una sociedad donde el nombre de mi abuelo no aparecía en ningún lado. Emiliano dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Tu abuelo intentó demandar? Lo intentó. Fue a 3 abogados diferentes. Los 3 le dijeron lo mismo. Que Héctor Carrasco tenía demasiado poder. Que ningún juez iba a fallar en su contra. Que lo mejor que podía hacer era aceptar la pérdida y seguir adelante. ¿Y él aceptó? No, mi abuelo nunca aceptó, pero dejó de pelear públicamente, porque una noche alguien dejó una nota debajo de la puerta de nuestra casa. No decía mucho, solo una dirección, la dirección de la escuela donde iba mi papá, que en ese entonces tenía 12 años. Emiliano cerró los ojos un momento. Entiendo. Mi abuelo entendió el mensaje. Dejó de ir a los abogados, dejó de hablar del tema y se dedicó a trabajar como albañil para mantener a su familia. Pero lo que Héctor no supo es que mi abuelo guardó todo, cada documento, cada contrato, cada prueba. Los guardó en una caja de metal que enterró debajo de la higuera del patio de mi abuela. Y le dijo a mi abuela, «Algún día, Carmen, algún día alguien va a usar estos papeles». Emiliano abrió los ojos y miró a Luciana con una expresión que ella no esperaba. No era lástima, no era compasión, era respeto. «Tu abuelo era un hombre inteligente», dijo. «Era el hombre más inteligente que conocí». «Ahora necesito que me cuentes exactamente qué documentos tienes». Luciana enumeró todo. El acta constitutiva original de Constructora Meridian, los comprobantes de aportación de capital, las escrituras del terreno original a nombre de don Manuel, copias de los primeros contratos firmados por ambos socios y la fotografía. Pero entonces Luciana se detuvo y su rostro cambió. «Hay un problema», dijo. «¿Qué problema?» «Los originales los dejé en la oficina de Carrasco, en la carpeta». El silencio que siguió fue pesado. Martín, que había estado callado todo el tiempo, se separó de la pared. «¿Dejaste los originales?» Su voz sonaba incrédula. «Quería que los viera.
Quería que supiera que eran reales. No pensé que... Luciana, dijo Emiliano con calma. ¿Tienes copias? Tengo fotos. Martín y yo fotografiamos todo antes de que yo fuera al edificio. Pero los originales están con él. Emiliano se reclinó en su silla. Se quitó el bolígrafo de detrás de la oreja y lo hizo girar entre los dedos. Luciana reconoció el gesto. Era la versión de Emiliano de pensar en silencio. No todo está perdido, dijo finalmente. Las fotografías certificadas pueden servir como evidencia secundaria. Y si tu abuelo registró el acta constitutiva en una notaría, el registro original debe existir en el archivo estatal. Eso es algo que Carrasco no puede destruir, por más poder que tenga. ¿Estás seguro? Los archivos notariales son públicos. Están protegidos por ley. Carrasco puede comprar muchas cosas, pero no puede entrar a un archivo estatal y hacer desaparecer un documento sin dejar rastro. Tendría que sobornar a demasiada gente. Y siempre hay alguien que no acepta sobornos. Luciana sintió que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Solo un poco. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. «Primer paso. Vamos al archivo estatal y solicitamos una copia certificada del acta constitutiva original de Constructora Meridian. Si ese documento existe, es nuestra base. Todo lo demás se construye a partir de ahí. ¿Y si Carrasco ya mandó a alguien a buscarlo? Si lo hizo, nos vamos a enterar. Esos archivos llevan un registro de quién solicita copias y cuándo. Si alguien del equipo de Carrasco ya pidió ese documento, eso en sí mismo es evidencia de que sabe que el reclamo es legítimo». Emiliano se puso de pie y tomó su saco del respaldo de la silla. «¿Vamos ahora?», preguntó Luciana sorprendida. «¿Tienes algo mejor que hacer?». No, no tenía nada mejor que hacer. El Archivo Estatal de Registros Notariales era un edificio gris en el centro de la ciudad que parecía diseñado para que nadie quisiera entrar. Pasillos largos con luz de neón que zumbaba, pisos de linóleo gastado, y un olor a papel viejo que se metía en la ropa. Pero para Luciana, ese lugar era sagrado. Porque en algún estante de ese laberinto burocrático estaba la prueba de que su abuelo había existido como algo más que un albañil pobre. Había existido como empresario, como fundador, como un hombre que construyó algo real. Emiliano se acercó al mostrador y habló con una funcionaria que parecía llevar toda la vida detrás de ese escritorio. Le explicó lo que buscaban. El acta constitutiva número 483, registrada hace 31 años, a nombre de Manuel Mendoza y Héctor Carrasco, ante el notario Sebastián Quiroga. La funcionaria tecleó en una computadora que probablemente era más vieja que Luciana. «Un momento», dijo, y desapareció entre los pasillos. Luciana, Emiliano y Martín esperaron. 5 minutos. 10. 15. Luciana sentía que el tiempo se estiraba como chicle. Cada segundo era una eternidad. Miraba las paredes grises, las lámparas parpadeantes, las filas de archiveros metálicos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En algún lugar de ese laberinto estaba su historia, la historia de su familia, la prueba de que no estaban locos, de que no estaban inventando nada, de que la verdad existía, escrita en papel, con tinta y sello. La funcionaria regresó. Traía una carpeta beige en las manos. Luciana contuvo la respiración. «Acta número 483», dijo la funcionaria. «Constitución de la Sociedad Mercantil Constructora Meridian, S.A., socios fundadores. Manuel Mendoza Ríos, con el 51% de las acciones, y Héctor Carrasco Duarte, con el 49%. Registrada el 14 de marzo, hace 31 años, ante el notario público Sebastián Quiroga Vidal». Luciana cerró los ojos. Estaba ahí. Era real. Existía. No era un cuento de su abuelo. No era una fantasía de una vieja caja de metal enterrada bajo una higuera. Era un documento oficial, registrado, sellado, con número de expediente. Un documento que ningún Carrasco del mundo podía negar. «Necesitamos una copia certificada», dijo Emiliano. «Claro, pero debo informarle algo», dijo la funcionaria, ajustándose los lentes. «Usted no es la primera persona que solicita este documento esta semana». El aire se detuvo. «¿Quién más lo solicitó?», preguntó Emiliano. La funcionaria revisó su registro. Un despacho de abogados. Arriaga, Montiel y Asociados. Solicitaron una copia certificada ayer a las 4 de la tarde. Emiliano y Luciana se miraron. «¿Arriaga y Montiel?», preguntó Emiliano.
¿Los conoces?, susurró Luciana. Claro que los conozco. Son el despacho de abogados más grande de la ciudad. Y su cliente más importante es Alejandro Carrasco. Luciana sintió que el piso se movía bajo sus pies. No de miedo, de confirmación. Carrasco ya se estaba moviendo. Ya estaba buscando las mismas pruebas. Lo que significaba que sabía que esas pruebas eran reales, que el reclamo era legítimo, que todo lo que Luciana había dicho en su oficina era verdad. Y eso significaba algo más. Significaba que Carrasco iba a pelear con todo. «Solicite la copia, por favor», dijo Emiliano a la funcionaria con calma absoluta. «¿Desean que conste en el registro quién la solicita?» «Por supuesto. Emiliano Torres, del despacho Torres y Asociados, en representación de Luciana Mendoza Ríos, nieta y heredera legal de Manuel Mendoza Ríos». La funcionaria escribió cada palabra. Luciana miraba cómo el bolígrafo se movía sobre el papel. Cada letra era un paso adelante. Cada palabra era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo. Cuando salieron del archivo, el sol de mediodía les golpeó la cara. Luciana parpadeó. El mundo seguía igual que antes. Los mismos autos, las mismas personas, el mismo ruido. Pero algo había cambiado. Ella tenía la prueba. Oficial. Certificada. Innegable. «Emiliano», dijo mientras caminaban hacia la camioneta de Martín. «¿Qué va a hacer Carrasco ahora?» Emiliano caminaba con las manos en los bolsillos y la mirada al frente. «Va a intentar 3 cosas. Primero, va a tratar de desacreditarte. Buscar algo en tu pasado, en el de tu familia, cualquier cosa que pueda usar para decir que no eres confiable. Segundo, va a intentar presionarte. Mensajes, amenazas indirectas, gente que aparece donde no debería. Quiere que tengas miedo, que te rindas antes de llegar a un tribunal. ¿Y tercero? Tercero, va a intentar comprarte. Te va a ofrecer dinero, probablemente más dinero del que hayas visto en tu vida, y te va a pedir que firmes un papel y desaparezcas». Luciana se detuvo. «Nunca voy a firmar nada. Lo sé, pero necesito que estés preparada para cuando llegue esa oferta, porque va a ser tentadora. Va a parecer la solución a todos tus problemas, y la gente que te rodea, tu abuela, tus amigos, van a decirte que la aceptes, que es lo más seguro. Mi abuela nunca me diría eso». Emiliano sonrió. «Entonces tienes algo que la mayoría de mis clientes no tienen, una familia que entiende que hay cosas que valen más que el dinero». Subieron a la camioneta. Martín arrancó, y mientras se alejaban del archivo, Luciana sacó su teléfono y miró el mensaje amenazante que había recibido el día anterior. «Retira tu reclamo. No quieres saber lo que pasa si no lo haces». Luciana leyó el mensaje una vez más, y luego lo borró. No porque tuviera miedo, sino porque ya no le importaba. Lo que importaba estaba en la carpeta beige que Emiliano llevaba en las manos. Un documento con la firma de su abuelo. Un documento que decía, en letras oficiales y con sello del Estado, que Manuel Mendoza había construido algo, que había existido, que su trabajo y su sueño eran reales. Y nadie, ni Alejandro Carrasco ni todo su imperio, iba a borrar eso. Esa misma tarde, a las 5 en punto, Felipe Bravo entró a la oficina de Alejandro con la cara pálida. Alejandro estaba de pie frente al ventanal, mirando la ciudad como hacía siempre que necesitaba pensar. No se volteó. «¿Qué pasó?», preguntó sin mirar. «El despacho de Arriaga llamó. Ya tienen la copia del acta original del archivo estatal». «Bien. ¿Qué dice?». «Confirma lo que dijo la chica. Manuel Mendoza era socio fundador con el 51%. Alejandro no se movió. Ni un músculo, ni un parpadeo. Se quedó mirando la ciudad como si estuviera hecha de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. «Hay algo más», dijo Felipe. «¿Qué?». «La chica fue al archivo hoy, con un abogado. Solicitó su propia copia certificada». «Ahora sí», Alejandro se volteó. «¿Qué abogado?». «Emiliano Torres, de un despacho pequeño. Torres y Asociados». «No lo conozco». «Yo tampoco lo conocía, pero hice algunas llamadas. Es joven, pero tiene reputación. Ganó un caso contra una inmobiliaria grande hace 2 años, y tiene algo que lo hace peligroso». «¿Qué?». «No le tiene miedo a nadie». Alejandro se quedó en silencio un momento largo. Luego caminó hasta su escritorio, abrió el cajón y sacó la fotografía en blanco y negro. La miró otra vez. Su padre, Manuel Mendoza.
Dos hombres frente a un sueño. Felipe, dijo con voz baja, mi padre me enseñó una cosa. Me dijo que en los negocios, el que duda, pierde. El que se detiene, pierde. El que tiene compasión, pierde. ¿Y qué quiere hacer, señor? Alejandro puso la fotografía boca abajo sobre el escritorio. Quiero que Arriaga y Montiel preparen una oferta generosa, lo suficiente para que esa chica y su familia vivan cómodos el resto de su vida, pero con una condición, que firmen un acuerdo de confidencialidad total y renuncien a cualquier reclamo legal, presente y futuro. Y si no acepta, Alejandro levantó la mirada. Sus ojos eran fríos, calculadores, los ojos de un hombre que había aprendido de su padre no solo a construir imperios, sino a protegerlos. Si no acepta, dijo, entonces dejamos de ser amables. Felipe asintió y salió de la oficina. Alejandro se quedó solo otra vez, solo con la ciudad a sus pies y un silencio que pesaba más que todos los pisos del Meridian Tower. En algún lugar de esa ciudad, en una casa con paredes agrietadas y una higuera en el patio, una chica de 21 años estaba sentada con su abuela, mostrándole una carpeta beige con un documento que valía más que todo el oro del mundo. Y los dos, Alejandro y Luciana, sabían lo mismo. Lo que venía después no iba a ser fácil para nadie. Pasaron 4 días. 4 días en los que Luciana intentó vivir como si su mundo no estuviera a punto de explotar. Se levantaba temprano, ayudaba a doña Carmen con el desayuno, barría el patio, regaba la higuera. Intentaba leer, pero las letras se le mezclaban. Intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Alejandro Carrasco. Su risa, su furia, sus ojos calculadores. Emiliano le había dicho que esperara, que no hiciera nada, que dejara que Carrasco diera el primer paso. En este tipo de batallas, le había explicado, el que se mueve primero por desesperación, pierde. Carrasco sabe que tenemos la prueba. Ahora él tiene que decidir qué hacer con esa información. Y esa decisión nos va a decir exactamente quién es. Así que Luciana esperó. Y el 5.º día, el primer paso llegó. No llegó como un mensaje amenazante. No llegó como una llamada intimidante. Llegó en un sobre blanco, grueso, con el sello del despacho Arriaga, Montiel y Asociados, entregado por un mensajero en motocicleta que tocó la puerta de doña Carmen a las 9 de la mañana. Luciana abrió el sobre en la cocina, con su abuela a un lado y Martín al otro. Adentro había un documento de 14 páginas con letra pequeña, membrete dorado y el tipo de lenguaje legal que parece diseñado para confundir a cualquier persona normal. Pero la primera página tenía un resumen ejecutivo, y ese resumen era claro. Grupo Carrasco, a través de su representación legal, ofrecía a Luciana Mendoza Ríos la cantidad de $3 millones. 3 millones. A cambio, Luciana debía firmar un acuerdo de confidencialidad total, renunciar a cualquier reclamo legal presente o futuro sobre Grupo Carrasco o sus subsidiarias, entregar todos los documentos originales y copias en su posesión, y comprometerse a no hacer declaraciones públicas sobre el origen de la empresa. Luciana leyó el número 3 veces. $3 millones. Con ese dinero podía arreglar la casa de su abuela. Podía comprarle una cocina nueva, un techo que no goteara, un baño que funcionara bien. Podía pagar las deudas que habían acumulado durante años. Podía darle a doña Carmen la vida tranquila que merecía después de 30 años de luchar. Con ese dinero, Martín podía tener su propia oficina. Podía comprar el equipo que necesitaba. Podía dejar de trabajar de madrugada en la biblioteca para usar la computadora prestada. Con ese dinero, Luciana podía estudiar. Podía inscribirse en la universidad. Podía tener zapatos que no se cayeran a pedazos. Podía tener una vida. $3 millones. Era más dinero del que toda su familia había ganado en 3 generaciones juntas. Doña Carmen no dijo nada. Miraba el documento con esos ojos que habían visto demasiado. Ojos que conocían el hambre, la humillación, las noches sin dormir por las preocupaciones. Ojos que habían llorado en silencio para que su nieta no la viera. Martín tampoco habló. Estaba pálido. Sus manos, siempre en movimiento, estaban quietas sobre la mesa. Luciana dejó el documento sobre la mesa y se quedó mirando la pared. En esa pared había una marca.
La marca que ella había hecho a los 8 años cuando intentó colgar un cuadro para el cumpleaños de su abuela. Al lado de esa marca, invisible para cualquiera que no supiera buscarla, había otra. Una pequeña cruz que don Manuel había tallado con la punta de un clavo el día en que nació Luciana. Su forma de decir: «Aquí vive alguien importante. Voy a llamar a Emiliano», dijo Luciana. Emiliano leyó el documento en 20 minutos. Lo leyó 2 veces. Luego lo dejó sobre su escritorio y miró a Luciana con una expresión que ella no esperaba. «Es una buena oferta», dijo. Luciana parpadeó. «¿Qué?» «Dije que es una buena oferta. 3 millones es mucho dinero. Y el acuerdo de confidencialidad, aunque restrictivo, no es inusual en este tipo de casos. Si aceptas, tendrías seguridad financiera para toda tu vida». «¿Me estás diciendo que acepte?» «No. Te estoy diciendo la verdad. Porque si no soy honesto contigo ahora, no tengo derecho a pedirte que confíes en mí después». Emiliano se inclinó hacia adelante. «Luciana, si rechazas esta oferta, lo que viene después va a ser duro. Vamos a presentar una demanda formal. Carrasco va a contraatacar con todo. Va a ser largo. Va a ser difícil. Y no te voy a mentir. No hay garantía de que ganemos. Los tribunales son impredecibles, los jueces son humanos, y Carrasco tiene recursos que nosotros no tenemos. Pero tenemos la verdad. La verdad importa. Pero no siempre gana». Luciana miró a Emiliano. Luego miró a Martín, que estaba sentado en la esquina con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Luego miró el documento sobre la mesa. 3 millones de dólares. 14 páginas. Una firma. Y de pronto, Luciana pensó en algo que su abuelo le dijo una vez, sentado en su silla rota del patio, con las manos llenas de callos y la voz llena de algo que ella no entendió hasta ahora. «Lucianita», le había dicho, «en esta vida hay gente que te va a ofrecer dinero para que te calles. Y ese dinero va a parecer mucho. Va a parecer que resuelve todo. Pero cada billete que aceptes a cambio de tu silencio se va a convertir en una piedra que vas a cargar para siempre. Porque el dinero se gasta, mi niña. Pero la vergüenza de haberte vendido, esa no se gasta nunca». Luciana tomó el documento. Lo cerró. Y lo puso boca abajo sobre la mesa. «No voy a firmar», dijo. Emiliano asintió. No sonrió. No celebró. Solo asintió. Como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Entonces vamos a preparar la demanda». La respuesta de Luciana llegó a la oficina de Alejandro Carrasco al día siguiente. Un documento de una sola página, redactado por Emiliano Torres, que decía en términos legales lo que Luciana habría dicho con palabras más simples: no. Alejandro leyó el documento una vez. Solo una vez. Luego lo arrugó lentamente con una mano y lo dejó caer sobre su escritorio como si fuera basura. Felipe estaba de pie frente a él. «Señor, llama a Arriaga. Dile que se acabó la diplomacia. ¿Qué quiere que hagan?» Alejandro se puso de pie. Caminó hasta el ventanal. La ciudad brillaba bajo un sol indiferente. «Quiero que investiguen cada centímetro de la vida de esa chica. Quiero saber si alguna vez reprobó un examen. Quiero saber si su abuela debe un recibo de luz. Quiero saber si su amigo el programador tiene alguna irregularidad en sus declaraciones de impuestos. Quiero todo. Señor, eso podría verse como intimidación si... No me importa cómo se vea, Felipe. Me importa que funcione». Felipe tragó saliva y salió de la oficina. Alejandro se quedó solo. Miraba la ciudad, pero no la veía. Veía otra cosa. Veía a su padre, sentado en esta misma oficina hace 20 años, dándole la misma instrucción a otro asistente. Veía el patrón, la repetición, el círculo. Y por un momento, solo un momento, Alejandro se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero el momento pasó. Y Alejandro Carrasco volvió a ser Alejandro Carrasco. Lo que pasó después fue rápido. Demasiado rápido. 2 días después de rechazar la oferta, Luciana recibió una visita inesperada. No en su casa. En la cafetería El Refugio, donde se reunía con Martín casi todas las tardes. Estaba sola. Martín se había retrasado. Luciana tenía una taza de café frente a ella y la pantalla de su teléfono abierta en los mensajes de Emiliano, que le había enviado un borrador de la demanda para que lo revisara. Entonces alguien se sentó frente a ella. Luciana levantó la mirada. Era un hombre que no conocía. 40 y tantos años, traje gris, cabello corto, ojos oscuros. No era amenazante, no era agresivo.
De hecho, tenía una expresión casi amable, pero había algo en él que hizo que Luciana se tensara. Algo en la forma en que se sentó, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. «Luciana Mendoza», dijo el hombre. No era una pregunta. «¿Quién es usted?» «Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que tengo que decirte. No tengo nada que hablar con gente que no se presenta. Mi nombre es Rodrigo Arriaga. Soy el abogado principal de Grupo Carrasco». Luciana sintió un escalofrío, pero no lo mostró. Había aprendido eso en la oficina de Carrasco. Nunca mostrar miedo. Nunca. «Si tiene algo que comunicarme, hable con mi abogado», dijo Luciana. «Ya hablé con tu abogado, Emiliano Torres. Buen chico, inteligente, pero está jugando en una liga que no es la suya, y los dos lo sabemos. Diga lo que vino a decir y váyase». Arriaga sonrió. Esa clase de sonrisa que tienen las personas que están acostumbradas a ganar. «Vine a darte una última oportunidad, Luciana. La oferta de 3 millones sigue en la mesa, pero solo hasta mañana a las 5 de la tarde. Después de eso, Grupo Carrasco va a responder a tu demanda con una contrademanda. Y no va a ser por 3 millones. Va a ser por daño a la reputación, difamación empresarial y extorsión. Estamos hablando de una demanda que podría dejar a tu familia en la calle. Literalmente». Luciana no dijo nada. Su corazón latía como un tambor, pero su cara era de piedra. «Piénsalo bien», continuó Arriaga. «No estás peleando contra una persona. Estás peleando contra una institución. Contra una máquina legal que tiene los recursos para mantenerte en tribunales durante 10, 15, 20 años. ¿Puedes sostener eso? Tu abuela puede sostener eso. Tiene 78 años, Luciana. ¿Cuántos años más crees que...?» «No hable de mi abuela». La voz de Luciana cortó el aire como un cuchillo. Arriaga dejó de hablar. Por primera vez, algo en su expresión cambió. No mucho, solo un destello. Como si hubiera tocado un cable eléctrico sin querer. «Solo estoy siendo realista», dijo Arriaga, recuperando la compostura. «Usted está siendo un mensajero, y yo no negocio con mensajeros. Así que levántese de esa silla. Salga de esta cafetería y dígale a su cliente que mi respuesta sigue siendo la misma. No. Voy a firmar». Arriaga la miró durante 5 segundos completos. Luego se puso de pie, se abotonó el saco y dejó una tarjeta sobre la mesa. «Mañana a las 5, Luciana. Después de eso, las cosas cambian». Se fue sin mirar atrás. Luciana esperó hasta que la puerta de la cafetería se cerró. Luego soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban. Su café se había enfriado. Tomó la tarjeta de Arriaga y la rompió en 4 pedazos. Los dejó sobre la mesa como confeti. 10 minutos después, Martín llegó corriendo. Se le veía agitado, con el pelo más desordenado de lo normal y la computadora portátil asomándose de su mochila. «Luciana, perdón por la tardanza. Tuve un problema con...» Se detuvo al ver su cara. «¿Qué pasó?» Luciana le contó. Le contó sobre Arriaga, sobre la amenaza, sobre la contrademanda, sobre lo que dijo de doña Carmen. Martín escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él se sentó despacio, como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. «Luciana, necesito decirte algo». Algo en su tono hizo que Luciana se quedara muy quieta. «¿Qué?» Martín no la miró. Miraba la mesa. Sus manos, que siempre estaban haciendo algo, estaban completamente inmóviles. «Esta mañana me llamaron, del despacho de Arriaga. Me ofrecieron un empleo de verdad, como desarrollador de sistemas para Grupo Carrasco, con un salario que es, Luciana, es más de lo que gano en un año, mucho más». El mundo se detuvo. Luciana lo miraba, pero era como si estuviera mirándolo a través de agua. Todo se veía distorsionado, borroso, irreal. «¿Te ofrecieron un empleo?», repitió, y su voz sonaba lejana incluso para ella misma. «Sí. ¿Y qué les dijiste?». Martín finalmente la miró. Tenía los ojos rojos, no de llanto, de vergüenza. «Les dije que lo iba a pensar». El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Luciana. Más largo que los 15 minutos en el archivo estatal. Más largo que los 3 segundos antes de que Carrasco se riera en su cara. Más largo que los 30 años que su abuela había esperado. «Martín», dijo Luciana, y su voz era tan suave que apenas se escuchaba. «Tú eres mi mejor amigo. Eres la persona que me ayudó a armar todo esto.
que pasó noches enteras investigando, que me llevó al edificio, que me esperó afuera, que me dijo que iba a estar ahí siempre. Lo sé. Entonces necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Estás pensando en aceptar? Martín la miró, y en sus ojos, Luciana vio algo que nunca había visto antes. Duda. No traición. No maldad. Duda. La duda de un chico de 23 años que había crecido sin nada, que dormía en un cuarto prestado, que mandaba cada centavo a su madre, y al que le acababan de ofrecer una vida que nunca creyó posible. No lo sé, susurró Martín. No lo sé, Luciana, y me odio por no saberlo. Luciana cerró los ojos, respiró, sintió el peso de todo caer sobre ella como una avalancha silenciosa. La oferta de 3 millones, la amenaza de Arriaga, la contrademanda, y ahora esto, su mejor amigo, su roca, su compañero de batalla, dudando. Pero cuando abrió los ojos, no había furia en ellos. Había algo peor para Martín, había comprensión. No voy a obligarte a nada, dijo Luciana. No voy a pedirte que sacrifiques tu futuro por mi pelea, pero necesito que sepas algo. Si aceptas ese empleo, Carrasco no te está comprando a ti, te está comprando a mí. Está comprando mi silencio a través tuyo. Y cada día que trabajes para él, vas a saberlo. Martín no respondió. Luciana se puso de pie. Dejó unas monedas sobre la mesa para pagar su café. Recogió los pedazos rotos de la tarjeta de Arriaga y los tiró en el bote de basura junto a la puerta. Y salió de la cafetería sin mirar atrás. No lloró. No en la calle. No en el camino a casa. No frente a su abuela. Lloró después. En su cama. En su cuarto. Con la almohada presionada contra la cara para que nadie la escuchara. Lloró porque dolía. Porque Martín era su amigo. Porque el mundo era injusto. Porque pelear contra un gigante era difícil. Pero perder a un amigo en el camino era devastador. Y mientras lloraba, escuchó pasos suaves en el pasillo. La puerta se abrió despacio. Doña Carmen entró sin decir nada. Se sentó en el borde de la cama y puso su mano sobre la espalda de Luciana. No habló. No preguntó. Solo estuvo ahí. Porque doña Carmen sabía que hay dolores que no se curan con palabras. Se curan con presencia. Después de un largo rato, Luciana levantó la cara de la almohada. Tenía los ojos hinchados y la nariz roja. Abuela, ¿cómo hiciste? ¿Cómo aguantaste 30 años? Doña Carmen le acarició el pelo con esa ternura antigua que solo tienen las abuelas que han sobrevivido lo insoportable. Un día a la vez, mi niña, dijo. Un día a la vez. Y cada mañana me levantaba y me decía, hoy no me rindo, solo hoy. Y al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente. Hasta que un día, una niña valiente se levantó de esta misma cama y decidió hacer lo que yo no pude. Luciana se abrazó a su abuela. Y en ese abrazo, en esa habitación pequeña con paredes agrietadas y sábanas viejas, encontró algo que $3 millones jamás podrían comprar. Encontró la razón para seguir. A las 11 de la noche, cuando doña Carmen ya dormía y la casa estaba en silencio, el teléfono de Luciana vibró. Era un mensaje de Martín. Luciana lo miró durante un minuto entero antes de abrirlo. Tenía miedo de lo que iba a leer. Tenía miedo de que dijera, acepté el empleo. Tenía miedo de perder al último aliado que le quedaba en esta guerra. Abrió el mensaje. Rechacé la oferta. Les dije que no. Les dije que Luciana Mendoza es mi amiga y que no hay salario en el mundo que valga más que eso. Perdóname por haber dudado. Mañana estaré en la puerta de tu casa a las 8, porque si vamos a pelear contra un gigante, vamos a hacerlo juntos. Luciana leyó el mensaje 3 veces, y esta vez, cuando las lágrimas cayeron, no las escondió. Porque estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. Y en la oscuridad de su cuarto, con el teléfono apretado contra el pecho, Luciana supo que mañana sería el día más importante de su vida, porque mañana vencía el plazo de Arriaga, y después de mañana ya no habría vuelta atrás. Para nadie. El tribunal estaba lleno. Luciana no esperaba eso. Había imaginado una sala vacía, con un juez aburrido y un par de abogados intercambiando papeles. Pero cuando Emiliano abrió la puerta de la sala número 7 del Tribunal Civil de la ciudad, lo que encontró fue diferente. Había periodistas, había cámaras, había gente sentada en las bancas del fondo que Luciana no conocía.
pero que la miraban con una curiosidad que se sentía como peso sobre los hombros. «¿Qué está pasando?», le susurró a Emiliano. El caso se filtró a la prensa. Alguien habló. «Probablemente del lado de Carrasco. Pensaron que la atención pública te iba a intimidar». «¿Y no debería?». Emiliano la miró de reojo mientras caminaban hacia la mesa de la parte demandante. «Solo si tuvieras algo que esconder». Luciana no tenía nada que esconder. Tenía zapatos nuevos. Doña Carmen había juntado dinero durante semanas para comprárselos, sin decirle nada, y se los había dejado esa mañana al pie de la cama con una nota que decía: «Para que camines firme, mi niña». Tenía una blusa blanca limpia, unos pantalones oscuros que Martín le había prestado de su madre, y el pelo recogido en una cola de caballo apretada. No parecía una empresaria, no parecía una heredera, parecía exactamente lo que era. Una chica de 21 años que estaba a punto de enfrentarse al hombre más poderoso de la ciudad, y que no pensaba retroceder. Del otro lado de la sala, Alejandro Carrasco ya estaba sentado. Luciana lo vio y sintió un golpe en el estómago. No por miedo, por la imagen. Carrasco estaba rodeado de 5 abogados. 5. Todos con trajes idénticos, carpetas enormes, computadoras portátiles abiertas y expresiones de piedra. Parecían un ejército. Un muro de dinero y poder legal diseñado para aplastar cualquier cosa que se pusiera enfrente. Y al otro lado de la mesa, Emiliano Torres. Solo, con una carpeta, un bolígrafo y la frase de su padre grabada en el corazón. Luciana se sentó. Martín estaba en la primera fila del público, con su computadora en las piernas, listo para lo que fuera necesario. Al lado de Martín, en una silla que alguien le había acercado porque las bancas eran demasiado duras para sus huesos viejos, estaba doña Carmen. Luciana la miró. Su abuela le devolvió la mirada, y en esos ojos cansados, Luciana vio algo que la sostuvo como una mano invisible. Fe. Fe absoluta. Fe inquebrantable. La misma fe que había mantenido a esa mujer de pie durante 30 años, guardando una caja de metal debajo de una higuera, esperando el día en que alguien tuviera el valor de abrirla. Ese día había llegado. «Todos de pie», dijo el secretario del juzgado. La jueza entró. Se llamaba Gabriela Solís. 50 y tantos años, cabello corto, mirada directa. No sonreía. No fruncía el ceño. Tenía la expresión neutra de alguien que ha visto demasiados casos para dejarse impresionar por nombres o apellidos. «Siéntense», dijo, abriendo el expediente. «Estamos aquí por la demanda interpuesta por Luciana Mendoza Ríos contra Grupo Carrasco, S.A., por apropiación indebida de sociedad mercantil y reclamación de derechos accionarios. ¿Las partes están listas?» «Listas». «Su señoría», dijo Emiliano. «Listas», dijo Rodrigo Arriaga desde el otro lado, con esa sonrisa de ganador que Luciana ya conocía. «Bien, comencemos». Las primeras 2 horas fueron un combate de documentos. Arriaga presentó su caso con la precisión de una máquina. Argumentó que Grupo Carrasco era una empresa independiente, fundada por Héctor Carrasco sin socios externos. Presentó actas modificadas, registros contables y declaraciones juradas de empleados antiguos que afirmaban que Manuel Mendoza nunca había sido más que un subcontratista. Todo impecable, todo perfectamente armado, todo falso. Emiliano escuchó cada argumento sin interrumpir. Tomaba notas, subrayaba frases y esperaba. Cuando llegó su turno, no empezó con documentos. Empezó con una pregunta. «Su señoría, quisiera que el registro oficial hable por sí mismo. Presento como evidencia principal la copia certificada del acta constitutiva número 4/683, obtenida directamente del Archivo Estatal de Registros Notariales». Emiliano caminó hasta la mesa de la jueza y entregó el documento. La sala quedó en silencio mientras Gabriela Solís lo leía. «Esta acta», continuó Emiliano, «establece la constitución de la Sociedad Mercantil Constructora Meridian, S.A., con 2 socios fundadores, Manuel Mendoza Ríos, con el 51% de las acciones, y Héctor Carrasco Duarte, con el 49%. Fue registrada ante el notario público Sebastián Quiroga Vidal y consta en los archivos estatales con número de expediente verificable». Arriaga se puso de pie. «Objeción, su señoría. Esa acta tiene más de 30 años.
No hay forma de verificar su autenticidad con certeza. El archivo estatal la tiene catalogada y certificada, respondió Emiliano sin alterarse. A menos que la defensa esté sugiriendo que el archivo estatal de la República falsifica documentos, el acta habla por sí sola. La jueza miró a Arriaga. ¿Tiene alguna prueba de que el documento es falso, licenciado? Arriaga abrió la boca. La cerró. Miró a Alejandro. Alejandro no lo miró. No en este momento, su señoría. Entonces continúe, licenciado Torres. Y Emiliano continuó. Presentó los comprobantes de aportación de capital que mostraban que don Manuel había invertido el terreno original y el capital semilla. Presentó los primeros contratos de la constructora, todos firmados por Manuel Mendoza como representante legal. Presentó el registro del cambio de nombre de Constructora Meridiana a Grupo Carrasco, realizado sin la firma ni el consentimiento del socio mayoritario. Y presentó algo más. Un peritaje caligráfico independiente que demostraba que la firma de Manuel Mendoza en el documento de cesión de acciones que Arriaga había presentado como prueba era falsa. La sala murmuró. «Orden», dijo la jueza. Arriaga se puso de pie otra vez. Esta vez, su sonrisa había desaparecido. «Su señoría, solicitamos un receso para revisar esta nueva evidencia». Negado. Ha tenido semanas para preparar su caso. Continúe, licenciado Torres. Emiliano asintió. Su señoría, la parte demandante no solo busca una compensación económica, busca el reconocimiento público de que Manuel Mendoza fue el verdadero fundador de la empresa que hoy se conoce como Grupo Carrasco. Busca justicia para un hombre que fue despojado de su trabajo, de su nombre y de su dignidad por alguien en quien confió. Y busca que esta corte envíe un mensaje, que no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos abogados contrates, no importa cuántos años pasen, la verdad no prescribe. Luciana sintió que el pecho le ardía. No de dolor, de orgullo. Cada palabra de Emiliano era un ladrillo. Cada prueba, una viga. Estaba reconstruyendo la historia de su abuelo frente a toda la ciudad. La jueza pidió un receso de 30 minutos. En el pasillo del tribunal, Luciana se sentó en una banca de madera. Doña Carmen se sentó a su lado. Martín, frente a ellas, con los codos en las rodillas. «¿Cómo lo ves?», preguntó Luciana a Emiliano, que estaba de pie revisando sus notas. El peritaje caligráfico los golpeó duro. No lo esperaban. Arriaga está improvisando, y un abogado que improvisa es un abogado que pierde. «¿Crees que vamos a ganar?». Emiliano la miró con honestidad. «Creo que la verdad está de nuestro lado, y creo que la jueza lo sabe». Doña Carmen no había dicho una palabra en toda la mañana, pero en ese momento levantó la mano y tomó la de Emiliano. «Gracias, mijo», dijo con la voz quebrada. «Gracias por creer en nosotros». Emiliano miró esa mano arrugada que sostenía la suya, la mano de una mujer que había esperado 30 años por este día, y en ese gesto, en esa gratitud silenciosa, encontró toda la motivación que necesitaba para volver a entrar a esa sala y dar la pelea de su vida. Cuando el receso terminó y todos volvieron a la sala, algo había cambiado. Alejandro Carrasco estaba diferente. No en su ropa, ni en su postura, ni en su lugar. Estaba diferente en los ojos. Luciana lo notó inmediatamente. Había visto esos ojos llenos de burla, llenos de furia, llenos de cálculo frío. Pero ahora había algo nuevo. Algo que no encajaba con el hombre que ella había conocido en esa oficina del piso 42. Cansancio, no físico, algo más profundo. El cansancio de un hombre que ha pasado toda su vida cargando algo que no es suyo, defendiendo algo que no construyó, peleando por un legado que nunca fue legítimo. La jueza retomó la sesión. ¿La defensa desea presentar argumentos adicionales? Arriaga se puso de pie, pero antes de que pudiera hablar, una mano se posó sobre su brazo. Alejandro Carrasco se levantó. La sala entera contuvo la respiración. «Su señoría», dijo Alejandro, «quisiera dirigirme a la corte». La jueza lo miró con cautela. «Señor Carrasco, usted tiene representación legal. Cualquier declaración debe hacerse a través de su abogado». «Lo sé. Pero lo que quiero decir, necesito decirlo yo mismo». Arriaga lo miró con alarma. Le susurró algo. Alejandro negó con la cabeza. Arriaga insistió. Alejandro lo miró con una expresión que decía, «Siéntate». Arriaga se sentó, y Alejandro Carrasco habló.
Su señoría, crecí escuchando una historia, la historia de mi padre, un hombre que supuestamente construyó un imperio de la nada. Me enseñaron que todo lo que teníamos era fruto de su trabajo, de su visión, de su sacrificio, y yo le creí. Le creí porque era mi padre, porque los hijos les creen a sus padres, porque es más fácil creer en una mentira cómoda que buscar una verdad incómoda. La sala estaba en silencio absoluto. Ni las cámaras hacían ruido. Hace unos días, una joven entró a mi oficina y me dijo algo que me pareció absurdo. Me dijo que esta empresa no era mía. Yo me reí. Me reí en su cara. Me reí como se ríe alguien que tiene tanto poder que ya no recuerda lo que se siente no tenerlo. Alejandro miró a Luciana, directamente, sin filtros. Pero después de que ella se fue, abrí esa carpeta. Leí esos documentos. Vi la fotografía de mi padre junto a Manuel Mendoza. Y supe, en ese momento, que la historia que me habían contado toda mi vida estaba incompleta. Arriaga tenía la cabeza entre las manos. Mi padre se asoció con Manuel Mendoza. Eso es un hecho. Manuel Mendoza aportó el terreno, el capital inicial y los primeros contratos. Eso también es un hecho. Y mi padre, en algún momento que no puedo precisar, tomó la decisión de quedarse con todo, de borrar el nombre de su socio, de construir un imperio sobre una traición. Alejandro hizo una pausa, tragó saliva, y cuando habló de nuevo, su voz era diferente. Era la voz de un hombre que estaba dejando caer una máscara que había usado durante décadas. Yo no cometí esa traición, pero me beneficié de ella. Cada día de mi vida, cada peso que gané, cada contrato que firmé, cada piso de ese edificio, todo existe, porque un hombre honesto fue despojado de lo que le pertenecía. Y yo lo supe. Tal vez no al principio, pero cuando vi esos documentos, lo supe. Y en lugar de hacer lo correcto, mandé a mis abogados a pelear. Mandé amenazas. Intenté comprar el silencio de una chica que solo pedía justicia. Alejandro bajó la mirada. Mi padre me enseñó que el que duda, pierde. Que el que tiene compasión, pierde. Pero hoy, frente a esta corte, frente a esta ciudad, quiero decir algo que mi padre nunca tuvo el valor de decir. Levantó la mirada. Miró a Luciana. Miró a doña Carmen. Y sus ojos estaban húmedos. Manuel Mendoza construyó Constructora Meridian. Él fue el fundador. Él puso los cimientos. Y mi familia le debe a la suya algo que ninguna cantidad de dinero puede pagar. Reconocimiento, respeto y una disculpa. Alejandro se giró hacia doña Carmen. Señora Carmen, su esposo merecía mejor. Y usted también. Lo siento. Doña Carmen lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. 30 años. 30 años esperando que alguien, cualquier persona con el apellido Carrasco, reconociera la verdad. Y ahora, en una sala de tribunal llena de extraños, finalmente estaba sucediendo. La jueza se aclaró la garganta. Señor Carrasco, ¿está usted admitiendo los hechos presentados por la parte demandante? Alejandro asintió. Sí, su señoría. Y estoy dispuesto a negociar una resolución justa. No a través de mis abogados. Directamente. Con Luciana Mendoza. Tanasam. Y la negociación duró 3 días. 3 días en los que Emiliano, Luciana y Alejandro se sentaron en una sala privada del tribunal y hablaron. No como enemigos. No como amigos. Como 2 personas que cargaban el peso de una historia que no habían elegido, pero que tenían la oportunidad de terminar de manera diferente a como empezó. El acuerdo final fue más de lo que Luciana había soñado, y menos de lo que Carrasco temía. Grupo Carrasco reconoció públicamente a Manuel Mendoza como cofundador de la empresa original. Se creó una fundación con el nombre de Don Manuel, financiada por el grupo, dedicada a apoyar a pequeños constructores y emprendedores de bajos recursos. Luciana recibió una participación accionaria legítima en el grupo, no como regalo, sino como restitución de lo que siempre le perteneció a su familia. Y en el vestíbulo del Meridian Tower, donde antes solo había mármol y silencio, se colocó una placa de bronce con una inscripción. En memoria de Manuel Mendoza Ríos, fundador, soñador. El día que colocaron la placa, Luciana llevó a doña Carmen al edificio. Subieron en el mismo ascensor que olía a perfume caro y cuero nuevo. Caminaron por el mismo pasillo de mármol. Pasaron frente al escritorio de Andrea,
que esta vez no miró a Luciana de arriba abajo, sino que se puso de pie y la saludó por su nombre. Llegaron al vestíbulo principal, y ahí estaba, la placa de bronce, reluciente, con el nombre de Don Manuel grabado en letras que iban a durar más que cualquier contrato, más que cualquier edificio, más que cualquier imperio. Doña Carmen se acercó despacio, extendió la mano y tocó las letras con los dedos. Recorrió cada una como si estuviera leyendo en braille una carta de amor escrita hace 30 años. Manuel, susurró. Cumplieron, mi amor. Cumplieron. Luciana estaba detrás de ella. Martín a su lado. Emiliano un paso más atrás. Y los cuatro lloraban. Sin vergüenza. Sin disimulo. Porque hay lágrimas que no significan debilidad. Significan victoria. Significan que algo roto finalmente fue reparado. Alejandro Carrasco estaba al fondo del vestíbulo. No se acercó. No hacía falta. Solo observó. Y cuando doña Carmen tocó esa placa con sus manos viejas y fuertes, Alejandro sintió algo que todo su dinero nunca le había dado. Paz. Esa noche, Luciana volvió a la casa de doña Carmen. La misma casa de paredes agrietadas, la misma higuera en el patio, el mismo olor a café y cebolla. Nada había cambiado. Y todo había cambiado. Se sentó en la silla rota del patio, la silla de don Manuel. Miró el cielo. Las estrellas brillaban con esa claridad que solo se ve desde los barrios donde las luces de la ciudad no llegan. Doña Carmen salió al patio con 2 tazas de café. Se sentó a su lado. ¿Estás contenta, mi niña? Luciana pensó un momento. Estoy en paz, abuela, que es mejor que estar contenta. Doña Carmen sonrió. La misma sonrisa de siempre. Pero esta vez, esa sonrisa no cargaba dolor. No cargaba espera. No cargaba 30 años de silencio. Esta vez, esa sonrisa simplemente brillaba. Tu abuelo decía que algún día un Mendoza volvería a ese edificio, dijo doña Carmen. Y yo le decía, sí, Manuel, algún día. Pero en el fondo, no sabía si le creía. No sabía si era esperanza o locura. No sabía si estaba guardando esos papeles para algo real, o solo para tener una razón para seguir adelante. ¿Y ahora? Ahora sé que era las 2 cosas. Era esperanza y era locura. Y resulta que a veces las 2 significan lo mismo. Se quedaron en silencio. El viento movía las hojas de la higuera. En algún lugar del barrio, alguien tocaba una canción vieja en una radio. La ciudad respiraba. El mundo seguía. Y en esa casa pequeña, en ese patio con una higuera y una silla rota, 2 mujeres tomaban café mientras la noche las abrazaba. Una había esperado 30 años. La otra había peleado 30 días. Y juntas habían logrado lo que el dinero, el poder y el tiempo no pudieron impedir. Que la verdad, al fin, encontrara su camino a casa. Hasta, puesto al día siguiente, Luciana caminó sola hasta el Meridian Tower. No tenía reunión. No tenía cita. Solo quería hacer una cosa. Entró al vestíbulo. Se detuvo frente a la placa de bronce. La leyó una vez más. En memoria de Manuel Mendoza Ríos, fundador, soñador, constructor de cimientos que el tiempo no pudo destruir. Sacó de su bolsillo una fotografía pequeña, la misma que había estado en la carpeta marrón. Don Manuel y Héctor Carrasco, dándose la mano. Pero ahora la foto tenía algo nuevo. Una nota escrita con la letra temblorosa de doña Carmen en el reverso. Justicia cumplida. Te amamos siempre. Luciana apoyó la fotografía contra la base de la placa. La dejó ahí. Un regalo para su abuelo. Un punto final a una historia que había empezado con una traición y terminaba con dignidad. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con paso firme, sin zapatos rotos, sin carpeta vieja, sin miedo. Porque Luciana Mendoza ya no era la chica que entró temblando a esa oficina pidiendo que la escucharan. Era la mujer que hizo temblar a un imperio con la única arma que nunca pudo ser comprada, vendida ni destruida: la verdad.